ha pillado leyendo. La semana pasada me estaba leyendo una novela de intriga y suspense que me tenía fascinado. Pero ahora tengo que confesarles que me estoy leyendo una novela de amor. Es la segunda vez que me la leo y me tiene otra vez atrapado. La historia va de un señor mayor, un señor viudo, en Montevideo, sí, en Uruguay, que se vuelve a enamorar después de haberse quedado viudo. Y a mí me tiene, pues la vida le da una tregua. ¿Qué te voy a contar? Pero venga, vamos, que me lío. Hola matemáticos y matemaníacas, ¿qué tal están? Espero que muy bien. ¿Qué tal les ha ido el fin de semana? ¿Han jugado mucho? Sí, ¿verdad? Antes de continuar, me presento porque quizás alguno de ustedes no me conoce de otra semana. Soy Miguel Ángel Ruiz, vuestro profesor de matemáticas, y quiero darle la bienvenida a esta clase estupenda para edades entre 10 y 12 años. ¿Estamos? ¿Estamos listos y listas para aprender y repasar muchísimo? Venga. Antes de continuar, quería darles las gracias. Quería darles las gracias a Agatha, a Rocío, a Leti. Quería darles las gracias a Noelia también, que está por allí, a un montón de gente. A todos y todas, ¿por qué? Porque están repasando y aprendiendo todos y todas juntos. ¿Bien? Os estáis convirtiendo en unos auténticos héroes y heroínas. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo gigante. En la clase de hoy les traigo muchísimas sorpresas preparadas y tienen que estar muy atentos y atentas. Vamos a ver las operaciones combinadas, vamos a ver los cuerpos geométricos, vamos a repasar los ángulos, pero tienen que estar muy atentos y atentas porque después vuelvo y vamos a trabajar unos retos y unas actividades que les va a dejar fascinados. Así que venga, vamos allá, pero tienen que estar muy atentos y atentas, ¿bien? ¡Hasta luego! Training Wheels. Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez con un ejercicio de operaciones combinadas de matemáticas. Estas son las operaciones combinadas, que se da en quinto y en sexto de primaria y también en primero de la ESO con números enteros. Más adelante veréis y os encontraréis con operaciones combinadas con fracciones, con potencias, con raíces, con x en mitad de una ecuación. Así que este tipo de cosas son muy importantes que las cojáis bien desde el principio porque no vais a dejar de usarlas hasta el final, ¿vale? De vuestros días matemáticos. El caso es que las operaciones combinadas son aquellas en las que aparecen paréntesis, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Ya os digo, pueden aparecer potencias, raíces y fracciones incluso. Y hay que tener muy claro, por eso este cuadrito, cuál es el orden o la jerarquía de las operaciones que hay que hacer. Es decir, qué es lo que hay que hacer primero. Os iré contando luego esto paso a paso según hagamos los ejemplitos, ¿vale? Lo primero que hay que tener claro es que hay que hacer siempre lo que esté entre paréntesis. En el primer ejemplo que tenemos no hay nada entre paréntesis. Así que ese primer orden o esa primera cosa que tenemos que tener clara, y es que lo primero que hay que hacer son los paréntesis, en este caso no nos influye, ¿vale? Y ahora viene el problema, entre comillas, y es determinar cuál es la primera operación que tenemos que hacer. Si hacemos lo que de siempre cuando leemos, nuestra intuición nos diría que hiciéramos 5 menos 3, y luego lo multiplicáramos por 2, y luego le sumáramos 4, y luego le restáramos 4, y luego lo dividiéramos entre 2. Pero ese no es el orden en el que hay que realizarlo. De hecho, luego veréis este ejemplito de aquí, muy chulo, y lo explicaré incluso con la calculadora, porque dependiendo de lo que escribáis en la calculadora da una cosa u otra. Y este ejemplo, muy sencillito, fue viral en Facebook y en Twitter y en redes sociales, porque había muchísima gente que decía que daba 1, otra que daba 9. Bueno, ahí lo dejo, luego explicaré qué es lo que da realmente, ¿vale? Esto, 1 o 9, si alguien se quiere ir animando. El caso es que lo siguiente que hay que hacer, como no hay paréntesis, es hacer todas las multiplicaciones y divisiones que nos encontremos. Todas, ¿vale? A la vez, multiplicaciones y divisiones. A no ser que se encadenen diferentes multiplicaciones y divisiones, con lo cual el orden es siempre de izquierda a derecha. Con ese ejemplito de ahí lo veréis luego más claro. En este caso tenemos aquí una multiplicación y aquí tenemos una división. Así que directamente nos encargamos de hacerlas. No hay ningún problema en hacer 3 por 2 o 4 dividido entre 2. Y lo hacemos y lo ponemos debajo. Y todo lo demás exactamente igual y en el mismo orden, ¿vale? No vale cambiar y poner 6 menos 5, etc. 4 dividido entre 2, 2. Y ahora ya tendríamos simplemente que hacer las sumas y las restas. Y hay muchísimas formas de hacerlo, no voy a explicar en este vídeo cómo se hacen las sumas y las restas y cuáles son los resultados correctos, con lo cual iré un pelín deprisa, aunque lo voy a hacer de dos formas diferentes, ¿vale?
La primera es empezar siempre de izquierda a derecha e ir haciendo las operaciones todas seguiditas. Empezamos. 5 menos 6. Como son de distinto signo, esto es un truco. Se restan el 6 y el 5, que da 1. Y al resultado se le pone siempre el signo del mayor. Esto es un truco, ¿eh? Cuando sumamos y restamos números, si son de distinto signo, el 5 es positivo y el 6, entre comillas, es negativo, se restan y al resultado se le pone el signo del mayor, ¿de acuerdo? 5 menos 6, menos 1, porque el más grande era el 6 que estaba restando. Y luego más 4 y menos 2. Seguimos con el menos 1 más 4. Como el menos 1 es negativo y el 4 es positivo, se restan porque son de distinto signo. Y al resultado se le pone siempre el signo del mayor, que en este caso es positivo, porque el 4 tiene un más. Menos 1 más 4, más 3. Y luego más 3 menos 2, esa sencilla, ¿no? 1. Sé que este truquito a muchos profes no les gusta. ¿Por qué 5 menos 6 es menos 1? Lo explico muy fácilmente, ¿vale? Si yo estoy en la planta quinta de un edificio, en la quinta, esta es la quinta planta, y bajo 6 plantas, estoy en la quinta y bajo 6, ¿dónde terminaré? Si bajo 6 plantas, estaré en la planta menos 1, estaré en el garaje o probablemente, ¿bien? Bueno, pues este tipo de cositas, ya os digo, es de sumar y restar y no me quiero entretener mucho. La otra forma muy chula de hacerla y muy rápida es que suméis todos los números positivos que os encontréis, 5 más 4, 9, y suméis todos los números negativos que os encontréis, o que estén restando, ¿vale? 6 y 2, 8. Sumo los positivos, sumo los negativos y los resto. No vale hacerlo al revés, ¿eh? No vale poner 8 menos 9. 9 menos 8, 1, ¿vale? Ya os digo, muchísimas formas diferentes de hacerlo, pero este vídeo es de operaciones combinadas, no de sumar y restar. Borro, ¿vale? 1 es el resultado de esta operación. Vamos con el siguiente, que aquí sí que tenemos paréntesis, ¿vale? Borro. Voy a copiar aquí el ejercicio, porque en este caso sí que hay paréntesis, ¿vale? ¿Qué hacemos primero? Los paréntesis. En este caso tenemos en el paréntesis una operación de suma, 4 más 3, y en este tenemos una operación de multiplicación, 3 por 2. Bueno, pues dentro de ese propio paréntesis no hay operaciones raras ni hay que elegir el orden en el que hay que ejecutar las operaciones, porque si en este paréntesis hubiera muchas más operaciones, como es este caso o este caso, tendríamos que aplicar dentro de ese paréntesis, crear como un nuevo mundo en ese paréntesis y volver a empezar el ejercicio con solo lo que hay dentro de ese paréntesis, ¿vale? En este caso nuestro paréntesis solo tiene un 4 más 3, así que lo hago directamente, 7. Tenemos otro paréntesis, 3 por 2, no hay más operaciones dentro de él, lo hago directamente, 3 por 2, 6. Y el resto de los signos exactamente igual. Bien, y ahora simplemente pues opero. 7 menos 6, 1, 1 más 1, vuelvo a hacer espacio. 1 más 1, 2. ¿Sencilla? Sí, ¿no? Esta operación da un 2. ¿Vale? Perfecto. Voy a hacer aquí una cosita para que el ejercicio sea un pelín más complicado, ¿vale? Porque esas cosas luego os complican la vida. Ahí, ¿vale? Borramos y hacemos el siguiente. Ahí voy. 3 por 4 por 2 menos 3 menos 4 más 6 dividido entre 3. Nos encontramos, lo primero que hay que hacer es encontrar los paréntesis. Tenemos aquí un paréntesis, este, y tenemos aquí otro paréntesis, este. Y es lo primero que habrá que hacer. En el siguiente vídeo veréis que dentro del paréntesis también habrá paréntesis. Bueno, en este caso tenemos dentro del paréntesis una operación, 4 por 2 menos 3. Y en esa operación, es lo que os decía antes, de que tenemos un nuevo mundo ahí, ¿vale? Y en ese nuevo mundo tenemos que volver a utilizar todas estas reglas exactamente igual, ¿vale? Tenemos 4 por 2 menos 3. Si hubiera paréntesis dentro del paréntesis, primero haríamos los paréntesis, luego las multiplicaciones y las divisiones, y luego las sumas y las restas, todo aplicado a ese paréntesis. 4 por 2 menos 3, ¿qué es lo primero que hago? ¿La multiplicación o la resta? La multiplicación. 4 por 2, 8. Y nos queda 8 menos 3, que es 5. Bien, esto paso a paso sería 3 por 8 menos 3. Y 3 por 5, que ya que estamos, nos da 15. ¿Sí o sí? Perfecto. Vamos con esta. Bueno, este 15 le voy a quitar por aquí para que no os liéis por ahora, ¿bien? En este caso de aquí tenemos un menos. Y tenemos aquí otro paréntesis.
en el cual hay varias operaciones. ¿Qué es lo primero que hago? ¿La suma o la división? De nuevo, primero las multiplicaciones y las divisiones, ¿vale? Porque este paréntesis es una propia operación combinada en sí misma. Primero hacemos la división y luego la suma. No lo hagáis al revés. No hagáis primero la suma y luego dividir, ¿vale? En este caso, primero dividimos, siempre. Ahí va. Me quedará esto, menos 4 más 2, que a su vez, menos 4 más 2 es menos 2. Porque son de distinto signo, hay que restarlos, y al resultado se le pone siempre el signo del mayor. Esto bien puestecito sería menos 4 más 2, porque 6 dividido entre 3 da 2, y 4 por 2 daba 8. Y aquí tenemos menos 4 más 2, que es menos 2. Y si os fijáis, he cambiado entonces el signo para que ocurriera esto. Nos queda menos 2. Ahí nos queda algo que no es lo habitual, ¿vale? ¿Qué se hace cuando hay un menos delante de otro menos? Pues recordar que menos por menos es más, ¿de acuerdo? La negación de la negación es la afirmación. Menos por menos, más. Y nos quedará más 2. Y en esta nueva operación de 3 por 5 más 2, lo primero que tenemos que hacer es, vale, la multiplicación. Porque lo primero que hay que hacer son las multiplicaciones y las divisiones y lo último las sumas y las restas. 3 por 5, 15. Nos queda 15 más 2, que es 17. Eso es. Así que 17. Y ese sería el resultado de nuestro ejercicio, ¿vale? Repito, en este caso lo que primero que hemos hecho ha sido esta operación, que era una multiplicación que estaba dentro del paréntesis. Y también esta división. No hacemos esta multiplicación porque de hecho no podríamos, a no ser que aplicáramos distributiva. Hago esa multiplicación, 8, hago esa división, 2. Lo siguiente que hay que hacer es la resta, 8 menos 3, que nos daba 5, menos 4 más 2, que nos daba menos 2. Esta multiplicación la puedo hacer, o la puedo ir dejando indicada, 3 por 5 va a haber que hacerlo sí o sí, es 15. Y el menos con el menos, recordar eso, nos queda más. 15 más 2, 17. Cuando hagamos el siguiente, que es más complicado, lo veremos muchísimo mejor, ¿vale? Vamos con nuestra truquito, con nuestra operación ahí especial que creó tanta polémica, ¿vale? 6 dividido entre 2 por 1 más 2. Lo hacemos primero a mano y luego os diré con la calculadora lo que ocurre si escribís una cosa o escribís otra. Según lo que os he contado, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Bueno, pues lo primero que hay que hacer siempre son los paréntesis. Así que está clarísimo que en este caso lo primero que hay que hacer es la suma de 1 más 2. Y escribimos. Y nos queda 1 más 2, que es 3. ¿Bien? Vale. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues lo que hacemos ahora es hacer estas operaciones, pero tenemos divisiones y multiplicaciones. Y ahí es donde se creó la polémica. ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando haya muchas multiplicaciones y divisiones, todas ellas seguidas? Vale. Lo que hay que hacer es hacer siempre las operaciones de izquierda a derecha, en el mismo orden en el que leemos, ¿vale? Al menos en España, los árabes leen al revés. En el mismo orden en el que leemos. De izquierda a derecha. Por eso lo primero que hay que hacer no es 2 por 3, sino 6 dividido entre 2. En el mismo orden en el que leemos, cuando haya multiplicaciones y divisiones. ¿De acuerdo? 6 dividido entre 2, 3. Y el 3 que está aquí, le pongo en su sitio. Y ahora 3 por 3, 9. Vale, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que la calculadora, dependiendo de lo que le escribas, hace una operación primero o hace otra. Si lo primero que hace la calculadora es 2 por 3, que es 6, en lugar de dividir 6 entre 2, si lo primero que hace es la multiplicación, nos quedará 6 dividido entre 6, porque 2 por 3 es 6. Y 6 entre 6, al dividirlo da 1. Pero insisto, esto es incorrecto, porque lo primero que hay que hacer siempre cuando haya multiplicaciones y divisiones una detrás de la otra es hacer las operaciones de izquierda a derecha, en el mismo orden en el que se leen. Primero hay que hacer en este caso la división, que es la operación que está más a la izquierda, y luego hay que hacer la multiplicación. 6 entre 2, 3, 3 por 3, 9. ¿Lo habéis entendido? Espero. Atención que lo voy a hacer con la calculadora para que veáis lo chulo. Y por esa razón no os dejan la calculadora y no os debéis fiar nunca de la calculadora, ¿vale? Atención. Voy a escribir esta misma expresión en la calcu. Y según cómo la escriba, me va a dar un resultado u otro. Alucinar. 6 dividido entre 2, paréntesis 1 más 2. Cierro paréntesis, le doy al igual y queda 1. Vale, voy a hacerlo ahora poniendo el signo de multiplicación que no he puesto. 6 dividido entre 2 por
he puesto el signo de multiplicación, paréntesis, 1 más 2, cierro paréntesis. Y ahora, por haber puesto el signo de multiplicación, la calculadora lo entiende bien y da el resultado correcto, que es 9. Así que muchísimo cuidado con no poner los signos de multiplicación en la calculadora. De hecho, os aviso que en muchos casos, y lo iréis viendo poco a poco, los signos de multiplicación antes de un paréntesis no se suelen poner. Si os encontráis un número y luego un paréntesis, tenéis que asumir que en medio hay un signo de multiplicación. ¿De acuerdo? Pero mucho cuidado luego con la calcu. Porque como no la dejan, tampoco vais a tener problema, ¿vale? Lo único que a veces lo corregís con la calculadora y decís, me ha salido mal, me ha salido mal. Y nada, luego veremos un ejemplo, 3 ejemplos bastante más complicados. Espero que esto los hayáis entendido bien. Y ya sabéis, chicos, practicar y practicar, mirar todos los ejercicios que les he puesto a mis chavales, practicar y practicar, y os prometo que aprobaréis. Nos vemos en clase. Hasta luego. Hola chicos, en este vídeo os voy a enseñar a redondear números decimales. No sé si sabréis qué es redondear un número, redondear o aproximar. Redondear un número es hacer que ese número tenga menos cifras, pero el valor del número es bastante parecido o aproximado al que teníamos inicialmente, que tenía más cifras. ¿Para qué sirve el redondeo? Pues el redondeo sirve porque es más fácil manejar números con menos cifras que no números con tantas cifras. Es como si, no sé, en un examen os pusiera el profesor que habéis sacado un 8,95. Un 8,95. Si alguien os dijera, ay, ¿qué sacaste en el examen? Para no decir 8,95, si lo redondeamos ese número, pues es más fácil decir, pues he sacado un 9. Sí que es verdad que un 9 no lo has sacado, te queda muy poquito para el 9, pero está más cerca el 8,95 del 9 que no del 8. O si, por ejemplo, imaginaros que vais a una tienda y compráis, no sé, compráis algo que os cuesta 7 euros con 20 céntimos. 7 euros con 20 céntimos. Y os dicen, ¿qué os ha costado lo que sea que hayáis comprado? Pues igual, no hace falta decir exactamente 7 euros con 20 céntimos. Pues mira, me costó 7 euros. O sea, estás redondeando el número, estás haciendo que el número tenga menos cifras, pero es un valor que se aproxima muchísimo al valor real que ha sido en el primer momento. Para eso sirve el redondeo. Entonces, hay diferentes tipos de redondeo con los números decimales. Podemos redondear a la unidad, podemos redondear a la décima, lo tenéis aquí, o podemos redondear a la centésima. Y podríamos seguir, pero bueno, normalmente si redondeamos es para hacer el número más pequeño. Si redondeamos a la milésima, o sea, sí, a la milésima, a la 10 milésima y todo eso, al final no estamos haciendo un número pequeño. O sea que yo os voy a enseñar los 3 principales, los que más se utilizan con números decimales. Para explicarlo, os he puesto un ejemplo de un número, 3,183, en los 3 casos, para que con el mismo ejemplo veáis cómo lo redondearíamos a la unidad, a la décima y a la centésima. Y os explicaré cómo hacerlo y después os dejaré aquí un ejercicio para que lo podáis intentar hacerlo vosotros desde casa, a ver si lo habéis entendido. ¿Cómo redondeamos a la unidad? Bien, redondear a la unidad significa que el número que nos quede aquí solo será un número que tendrá unidad, o sea, que tendrá partes enteras. O sea, la unidad quiere decir toda la parte entera. No habrá ningún decimal en este caso. Cuando tenemos un número decimal como este, 3,183, y queremos redondear a la unidad, nos tendremos que fijar en el siguiente número, o sea, en el primer número después del puntito o de la coma, en el primer número decimal. En este caso, este número es un 1. Como es un 1, el 1 se aproxima más al 3, que es la parte entera, que no al 4, que sería la siguiente parte entera. Por lo tanto, el redondeo a la unidad de 3,183 sería 3. Un truquito para esto. El número que tengáis aquí, si es menor que 5, o sea, si es 4, 3, 2, 1 o 0, nos indicará que tenemos que redondear a justo el número que tenemos aquí, que es el más pequeño. En cambio, si el número que tenemos aquí es 6, 7, 8 y 9,
quiere decir que se acerca más al siguiente, no al 3, sino al siguiente, al 4. Tendríamos que redondear a la siguiente unidad, en este caso aquí pondríamos 4. ¿Qué pasaría si el número de aquí es el 5? Si el número de aquí es el 5 y lo tenemos que redondear a la unidad, como el 5 está justo a la mitad, a la misma distancia del 3 que del 4, podríamos escoger si redondear al 3 o si redondear al 4. Si seguís este truquito os servirá para todos los redondeos y os irá muy bien. Vamos a ver el siguiente. Vamos a redondear a la décima. Redondear a la décima significará que el número que tendremos aquí será un número entero con un solo número en la parte decimal. Por eso se llama la décima. Lo que tenemos que hacer, como el último número que vamos a escribir es este, o sea, es el primer número de la parte decimal, nos tendremos que fijar en el segundo número de la parte decimal. Este número nos indicará si tenemos que redondear hacia abajo o hacia arriba. Entonces, el 3 lo dejo igual. Pongo el puntito y ahora tengo que saber qué décima tengo que colocar aquí. Aquí tengo el 1. Pero como he dicho que nos tenemos que fijar en la siguiente, o sea, en la centésima es un 8. ¿Verdad que el 8 se me acerca más al siguiente número que no al anterior? O sea, tengo aquí 18. 18 se acerca más al 20 que no al 10, ¿no? Pues entonces el número a redondear sería 3,2. En cambio, si aquí tuviéramos en lugar de un 8 un 4, o sea, 3,143, o sea, bueno, me olvido del último porque el último en realidad aquí ahora no me hace falta. Si nos olvidamos de este y tuviéramos un 4, tendríamos 3,14. 3,14, el 4 está más cerca del 1, ¿no? Pues entonces el redondeo hubiera sido 3,1. Pero en este caso, como que el 8 está más cerca del siguiente número, el 18 está mucho más cerca del 20 que no del 10, pues entonces hemos redondeado a 3,2. Es el mismo caso que el anterior, pero nos hemos fijado en la siguiente, en el siguiente número de la parte decimal. Vamos ahora a redondear a la centésima. Para redondear a la centésima, el número que nos saldrá aquí tendrá que tener una parte entera y décima centésima y dos numeritos de la parte decimal. Así que el 3 ya lo coloco, la parte entera, el 1 ya lo coloco y ahora me faltaría averiguar qué número es el que tengo que poner el siguiente, aquí. Para eso, como es redondear a la centésima y la centésima es esto, es el 3, es el 8, nos tendremos que fijar en el siguiente número que es la milésima. Siempre nos fijamos en el número siguiente al que quiero escribir aquí. Es un 3, ¿verdad que el 3 está más cerca del 80 que no del siguiente que sería el 90? Sí, ¿no? Pues entonces aquí tendría que poner un 8, 3,18. Si en lugar de esto tuviéramos 3,188, por ejemplo, en este caso el 8 estaría más cerca de el siguiente número, que sería el 9, que no del 8, que es el que tengo aquí. Entonces, en este caso tendríamos que hacer 3,19. ¿Sí? Es un poco difícil igual de entender esto del redondeo, pero es cuestión de cogerle práctica. Una vez la hayáis cogido no tendréis problema de hacerlo. Yo lo que voy a hacer ahora es os voy a dejar unos segunditos para que os miréis el ejercicio que os he dejado aquí. Os he puesto diferentes números decimales y os digo qué es lo que quiero que me lo redondeéis. El 4,14 a la décima, el 3,673 a la centésima y así. Os lo miráis y enseguida lo corregimos. ¿Qué? ¿Ya lo tenéis? ¿Sí? Venga, vamos a hacerlo entre todos. El primer número dice 4,14. Redondeamos a la décima. Redondear a la décima quiere decir que aquí habrá un número con la parte entera y solo el primer número de la parte decimal. Así que lo que tenemos que hacer es mirar el siguiente, mirar el 4. Dejo ya el 4 aquí, el puntito, y ahora tenemos que averiguar qué ponemos aquí. Tenemos un 1, podríamos poner un 1, podríamos poner el siguiente que es un 2.
va a depender de este número. Como es un 4 y el 4 se acerca más al 1 que no al siguiente, que sería el 2, el 14 se acerca más al 4,10 que al 4,20. Por lo tanto, pondremos 4,1 y así hemos redondeado a la décima. Siguiente, 3,673 y redondeamos a la centésima. Redondear a la centésima significa que el último número que tengo que escribir es este. Esto es la décima, esto es la centésima, así que nos fijaremos en el siguiente número. Ya me escribo aquí el 3,6, la décima, y ahora me faltaría qué centésima pongo aquí. Vale, esto es como, miro aquí, como 73. El 73 está más cerca el 3 del 7, del 70, o está más cerca el 73 del 80. Es un 3, he dicho que si es menor que 5, el número se acerca más al anterior. Si es mayor que 5, se acerca más al siguiente. Si es 5, es el que estamos en medio. Así que, como el 3 se acerca más al 70 que al 80, pondremos aquí 3,67 y dejaríamos aquí el 7. Siguiente, 8,399. Y aquí tenemos que redondear a la unidad. Quiere decir que solo habrá que poner una unidad. Así que me fijaré en este número, aunque haya más décimas aquí, centésimas y lo que sea, no nos importa, aunque haya más decimales. Así que tenemos un 8 y aquí tenemos un 3. 8, podemos olvidar esto y decir 8,3. ¿El 8,3 se acerca más al 8 o al siguiente número que sería el 9? Al 8, ¿no? Pues redondeamos a la unidad escribiendo solo un 8. Si aquí hubiera 8,6, el 8,6 se acercaría más al 9 que al 8, entonces tendríamos que escribir aquí un 9, pero no es el caso. Vale, el siguiente, 7,21, redondeamos a la décima, así que ya puedo escribir la unidad y el puntito. Como redondeamos a la décima, nos fijamos en la centésima. Vale, 7,21, es un 1. El 21, el 1 está más cerca del 20 que no del siguiente, que sería el 30, ¿no? Pues para redondear a la décima aquí haríamos 7,2, no 7,3. Si fuera 7,28, pues sí que el 28 se acerca más al 30, sería 7,3, pero no es el caso. Vale, siguiente, 8,9 redondeamos a la unidad, ¿vale? Como redondeamos a la unidad, nos fijamos en la décima, que es un 9. El 9, el 8,9, está más cerca del 9, del siguiente número, que no del 8. Si fuera un 8,2, sí que diríamos 8, pero al ser un 9, al pasarse de 5, al redondear a la unidad, pondríamos 9. Si tú dices que si en un examen has sacado un 8,9 y te preguntan ¿qué nota has sacado? Puedes decir un 9. Sí que es verdad que falta una décima para el 9, pero entre decir un 8 y un 9 se aproxima más al 9 que no al 8, ¿no? Pues ya está, sería este el redondeo. Y el último, 4,723. Redondeamos a la centésima, o sea que el último número que tendremos que escribir será décima centésima, sería este, dos cifras después de la parte decimal. Así que nos fijaremos en la milésima, en la siguiente. Ya escribo la parte entera, escribo la décima y me faltaría solo un número. Me fijo en este, el 3. El 3 se acerca más a este número que al siguiente, o sea, si contamos como si esto fuera un 23, el 23 se acercaría más al 20 que al siguiente, que sería el 30, ¿no? Sí, más es un 3, es menor que 5, así que sería 4,72 y ya estaría. Bueno, espero que hayáis entendido cómo redondear estos números decimales. Si tenéis alguna duda, a través de nuestra web, unprofesor.com, me podéis preguntar lo que queráis. Y además, también en la web os he dejado unos ejercicios imprimibles, que además están con sus soluciones para que os los podáis corregir vosotros mismos, con ejercicios parecidos a los que hemos hecho aquí, con redondeo y aproximación. Así que bueno, espero que os sean útiles y nos vemos en la siguiente clase. Aquí estamos otra vez con un ejercicio muy sencillito de raíces cuadradas, en este caso de cuadrados perfectos, y es muy sencillito, pero quería aprovecharlo para explicaros cuál es el concepto de una raíz cuadrada, ¿vale? Fijaros que la primera es raíz cuadrada de 64, y la raíz cuadrada de 64 es 8, pero por una sencilla razón. ¿Qué es en el fondo la raíz cuadrada? ¿O para qué se puede utilizar? Mirad, tengo aquí un tablero de ajedrez, a ver si le consigo abrir. ¡Ábrete, sésamo! Mirad. Este es un tablero típico de ajedrez, seguro que en casa tenéis alguno, o de damas, que tiene 64 casillas. Lo que tiene son 8 filas y 8 columnas. Por esa razón tiene 64 casillitas. 8 por 8, 64. Bien, pues la raíz cuadrada
me serviría, por ejemplo, en un tablero de ajedrez de cualquier dimensión, por ejemplo, un tablero de ajedrez de 64 casillas o de 16 casillas o de 169 casillas, para saber cuántas filas y columnas tenemos en ese tablero de ajedrez. Un tablero de ajedrez de 64 casillas, ¿dónde está el rotulo? Tendría 8 filas y 8 columnas. Y la raíz cuadrada de 64 es 8. ¿Por qué? Porque 8 al cuadrado es 64. Porque 8 por 8 es 64. En el fondo una raíz cuadrada... ¡Ay, qué feo me ha salido el 4! En el fondo una raíz cuadrada es calcular el número que multiplicado por sí mismo me da ese valor. Por ejemplo, ¿qué número multiplicado por sí mismo me da 16? 4, porque 4 por 4 es 16. Por eso la raíz cuadrada de 16 es 4. ¿Por qué? Pues porque 4 al cuadrado es 16. ¿Sí o sí? Vale. Entonces, de esta manera se pueden hacer raíces cuadradas de cuadrados perfectos, como el 64, el 16, el 25 o el 169, simplemente multiplicando y teniendo muy claro todos los cuadrados perfectos. La lista de cuadrados perfectos sería ir desde el 2 en adelante, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16. Y así sucesivamente, calculando todos los cuadrados perfectos, a estos números se les llama cuadrados perfectos, de manera que la raíz cuadrada de 16 es 4. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. ¿Vale? Por esa razón, la raíz cuadrada de 25 sería 5. ¿Por qué? Por la misma razón. Porque 5 al cuadrado es igual a 25. 5 por 5, 25, ¿vale? Y así con todos los cuadrados perfectos. Que parece muy complicado, por ejemplo, cuando os piden la raíz cuadrada de 625. Bueno, pues es 25. ¿Por qué? Porque 25 por 25 es 625. Y por eso la raíz cuadrada de 625 es 25. Insisto, parece muy complicado, pero hasta un niño de 5 años lo puede hacer. Que no os lo creéis. Mirad lo que hace Nico, con 5 años. 25 is, oh, it's 15. And square root of 5 was zero. Square root of 5 is Qué máquina el tío. De cabecita, ¿eh? Sin los dedos y sin nada. Se sabe las tablas de multiplicar perfectamente. Vale. Esta es la razón por la que se pueden calcular muy rápidamente raíces cuadradas. Otra forma de explicarlo sin el tablerito de ajedrez, que le voy a soltar porque me estoy cansando, es que tengáis en cuenta, por ejemplo, que la raíz cuadrada sería el paso fundamental para poder calcular en una habitación. Imaginaros esta buhardilla e imaginaros que yo os digo que la superficie de esta buhardilla es de 25 metros cuadrados. Si la superficie es de 25 metros cuadrados, esto será 5, esto será 5, esto será 5 y esto será 5, porque 5 por 5 es 25. Es otra forma de entender qué es la raíz cuadrada. La raíz cuadrada sería el lado de un cuadrado perfecto que tiene una superficie igual al número del que queremos hallar la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 64 es 8, porque si tengo una habitación de 64 metros cuadrados, podré asegurar que cada uno de los lados, si la habitación es cuadrada, evidentemente, tiene que medir 8. Y podré calcular la pintura que necesito, o el rodapié que necesito comprar, etcétera, ¿vale? Os dejo a vosotros, si queréis, hacer lo mismo que ha hecho Nico, que es poneros millones de cuadrados perfectos para hacer raíces cuadradas, o directamente aprenderos los cuadrados perfectos, o tenerlos muy claros, de los principales números, ¿vale? El 169, o la raíz de 169, sería 13. ¿Por qué? Porque 13 por 13 es 169. Y así con cualquier número, siempre y cuando sea un cuadrado perfecto. Cuando no lo sea, se podrá aproximar. Hello, chicas y chicos, ¿qué tal todo? Espero que bien, bueno, espero que muy bien. Hoy vamos a aprender una cosa maravillosa. Vamos a aprender en el tema del tratamiento de la información, las gráficas para comparar información. En concreto, el polígono de frecuencias doble. Vais a ver que es súper mega fácil. Pues nada, vamos a ello. El polígono de frecuencias doble se utiliza para comparar dos conjuntos o tipos de datos usando puntos.
Cada punto representa un valor de la tabla de datos y unimos los puntos de la misma etiqueta realizando un segmento, es decir, una recta, de un punto a otro. De esta forma vemos la variación de los datos. Por ejemplo, vamos a ver una tabla de datos donde se representa el número de piezas de fruta que ha comido María y Ramón la última semana. Vemos que tenemos aquí la tabla ya de las piezas de fruta que ha comido María y Ramón la última semana, y sobre esa tabla de datos hemos realizado el polígono de frecuencias doble, que sería el siguiente. Ahora vais a ver enseguida cómo explico cómo realizar un polígono de frecuencias doble paso a paso. Vais a ver que es súper mega fácil. Pues nada, vamos a ello. ¿Cómo hacer un polígono de frecuencias doble? Vais a ver que es súper fácil. Primero necesitamos tener una tabla de datos para poder representarla en un polígono de frecuencias. Segundo, le pongo un título al polígono de frecuencias para que me ayude a saber qué información podemos encontrar en él. En este caso, hemos puesto el número de piezas de fruta. Tercero, hago dos ejes. En el eje vertical pongo los números hasta llegar al que tenga mayor frecuencia absoluta. Y pongo una etiqueta a la izquierda que sería la de número de frutas. Y en el eje horizontal pongo los tipos de frutas seleccionados que hay, por ejemplo, en este ejemplo. Recordar la misma distancia del 1 al 2 que del 2 al 3, o de naranja a manzana que de manzana a plátano. Y cuarto paso, ponemos en la gráfica a quién asignamos cada color del polígono de frecuencia. Como vemos, María está en negro y Ramón en rojo. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora marcamos un punto para cada dato de la tabla. Empezamos con María. Vamos a la altura 5 en naranjas y marcamos el punto. Ahora iríamos a la altura 2 en manzanas y marcamos el punto. Y lo mismo en plátano y en pera. En María, ahora estamos en María. Ahora iríamos a Ramón, lo mismo, empezamos con 5. Porque hay 5 en naranja. Ahora iríamos a la altura 4 en manzana. Y con las otras alturas igual, sería todo el rato lo mismo. Y por último, unimos los puntos de izquierda a derecha con líneas rectas, que son los segmentos. Recuerda, no unimos los puntos de María con Ramón, sino los de María con María y los de Ramón con Ramón en este ejemplo, para así poder compararlos. Así de fácil, chicos. Vamos a ver la segunda parte del vídeo de las áreas de las figuras planas. Vamos a ver el área de los triángulos, de los polígonos regulares y de la circunferencia. Vais a ver que es súper mega fácil. Pues nada, vamos a ello. Para saber el área del triángulo solo necesitamos saber su fórmula, porque como ya dije en el vídeo anterior, ya en los otros cursos habíamos trabajado con cuadraditos como era el área. Ahora tenemos que aprender la fórmula. El área del triángulo es base por altura entre 2. Por ejemplo, yo tengo este triángulo rectángulo y yo digo, la altura, veo que la altura son 5 centímetros y la base son 3 centímetros, pues haría área es igual a 3 centímetros por 5 centímetros, que son 15, dividido entre 2, 7,5, 7,5 centímetros cuadrados sería esta área. Otro ejemplo, yo tengo un triángulo, por ejemplo, isósceles. Veo que su altura es 5 centímetros y que su base vale 4 centímetros. Pues para calcular el área haríamos área es igual a 4 centímetros por 5 centímetros, que es igual a 20 centímetros, entre 2 igual a 10 centímetros cuadrados. Así de fácil es el área del triángulo. Ahora vamos a ver el área de un polígono regular. Para calcular el área de un polígono regular necesitamos saber primero cuál es su perímetro. Recordamos que el perímetro es la suma de las longitudes de sus lados. En este caso, este pentágono, como es un polígono regular, todos sus lados valen la misma longitud, en este caso 4 centímetros. Ya sabemos el perímetro. Para calcular el perímetro sumaremos las medidas de sus lados. 4 más 4 más 4 más 4 más 4, que es igual a 20 centímetros. Tiene de perímetro este pentágono regular. También hubiéramos podido hacer 4 por 5, porque como son 5 lados y todos los lados valen lo mismo, y ya nos ahorraríamos el 4 más 4 más 4 más 4 más 4. También tenemos que saber cuál es su apotema. La apotema es la línea que une el centro del lado
con el centro de la figura. Como vemos aquí tenemos el apotema. Une el centro del lado con el centro de la figura. Centro del lado con el centro de la figura. Y ahora ya, sabiendo el apotema y sabiendo también su perímetro, podríamos calcular el área. ¿Por qué? Porque el área del polígono regular es perímetro, el área es igual a perímetro por apotema dividido entre 2. Por ejemplo, si el lado vale 4 centímetros y el apotema vale 3 centímetros, como es un polígono regular, todos los lados tienen la misma longitud, como hemos dicho antes, para obtener el perímetro, o sumo todos los lados, 4 más 4 más 4 más 4, o podría multiplicar 4, que es la longitud del lado, por 5, que es el número de lados, y me daría lo mismo, 20. Por lo tanto, vemos que 20 es el perímetro de este polígono regular. Y tenemos ya el apotema. Pues la fórmula sería la siguiente. Área es igual a perímetro, que serían los 20 centímetros, por el apotema, los 3 centímetros, que me daría 60. Y lo divido entre 2, es igual a 30 centímetros cuadrados. Por lo tanto, 30 centímetros cuadrados es el área de este polígono regular. Así de fácil, chicos. Ahora vamos a ver la última parte del vídeo, que es el área del círculo. Bueno, el área de un círculo es igual al número pi. Recordamos que le damos el valor de 3,14 por radio al cuadrado. Es decir, el área de un círculo es número pi por radio al cuadrado. O podríamos decir, el área de un círculo es 3,14 por radio al cuadrado. Por ejemplo, veamos un ejemplo. Si yo quiero averiguar cuál es el área de este círculo, haré lo siguiente. Tengo el radio, que son 3 centímetros. Área es igual a 3,14 por radio al cuadrado. Después pondría 3,14 por 3 al cuadrado, que es el radio vale 3. Después pondría área es igual a 3,14 por 9. Y por último multiplicaría 3,14 por 9, que me daría 28,25 centímetros cuadrados. Por lo tanto, este círculo tiene 28,25 centímetros cuadrados de área. Pues nada, chicos, esto ha sido todo. Espero que veáis que es súper mega fácil. Y nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo a todos. Hoy aprenderemos los cuerpos geométricos. ¿Sabes qué tipos hay? Atento que te lo contamos. Adivina, ¿qué es esto? Sí, es una esfera. Las esferas son como esta pelota de tenis. O como esta bola de bolos. Y aquí tenemos un cubo. Tiene 6 caras cuadradas idénticas. Los dados son cubos. Y esta caja también es un cubo. Esta figura es un cilindro. Sus 2 bases son planos circulares iguales. El cilindro es como esta lata. O como esta vela. Aquí tenemos un prisma. Sus 2 bases siempre son iguales. Hay muchos tipos. Este cartón de leche es un prisma. Como ves, sus bases son 2 cuadrados iguales. Este prisma, en cambio, tiene 2 triángulos como bases. Es como una rampa. ¡Guau! ¡Qué rápido! Esta es muy fácil. Seguro que ya la conoces. Es una pirámide. La base es un polígono y los lados son triángulos que se encuentran en la punta o vértice. Sí, como las pirámides del antiguo Egipto. O como el tipi de este indio. Por último, os enseñaré qué es un cono. Como ves, tiene una base circular y un vértice. El cono es como este sombrero de cumpleaños. O como este cucurucho de helado. Ups. Muy bien. ¿Repasamos los cuerpos geométricos? Esfera. Cubo. Cilindro. Prisma. Pirámide.
cono. Ya conoces los cuerpos geométricos. ¡Bien hecho! Vamos a aprender la clasificación de ángulos según su amplitud, qué son los ángulos consecutivos, adyacentes y opuestos, y qué son los ángulos complementarios y suplementarios. Pues nada, vamos a ello. Clasificamos los ángulos según su amplitud en ángulo recto si el ángulo mide 90 grados. Si mide 90 grados se llama ángulo recto. Ángulo agudo si el ángulo es menor de 90 grados. También tenemos el ángulo obtuso si el ángulo es mayor de 90 grados. Y por último tenemos el ángulo llano si el ángulo mide 180 grados. Ahora vamos a ver la clasificación de ángulos según su posición. Podemos tener ángulos consecutivos si tienen el vértice y un lado en común. Ángulos adyacentes tienen el vértice y un lado en común, es decir, son ángulos consecutivos. Pero si suman 180 grados entre los dos ángulos, se llaman ángulos adyacentes. Por ejemplo, como el que vemos aquí. Vemos que un ángulo mide 83 grados y otro ángulo 97. Si los sumamos, miden 180 grados. También tenemos los ángulos opuestos por el vértice, que tienen el vértice en común y los lados de uno de los ángulos son la continuación del otro. La clasificación de dos ángulos según su amplitud. Pueden ser ángulos complementarios. Dos ángulos son complementarios cuando su suma es un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Por ejemplo, si yo tengo este ángulo, que un ángulo mide 54 grados y el otro ángulo mide 36, si lo sumo, A más B es igual a 90 grados, es decir, 54 más 36 grados es igual a 90. No es necesario que estén juntos, sino que sumen 90 grados. Yo puedo tener estos dos ángulos separados y decir si estos dos ángulos son complementarios, y diríamos que sí, porque la suma de 54 más 36 nos daría 90 grados. Ahora vamos a ver los ángulos suplementarios. Dos ángulos son suplementarios cuando su suma es un ángulo llano, es decir, mide 180 grados. Por ejemplo, yo tengo el ángulo C, 61 grados, más el ángulo D, que mide 119 grados, si lo sumo me da 180 grados. Pero tenemos que tener en cuenta lo mismo que en los ángulos complementarios. No es necesario que estén juntos, sino que sumen 180 grados. Yo podría decir que estos dos ángulos son suplementarios entre sí. ¿Por qué? Porque 61 grados más 119 grados son 180 grados. Vamos a aprender qué son las posiciones de una recta respecto a una circunferencia y cuáles son las posiciones de dos circunferencias entre sí. Pues nada, vamos a ello. Una recta puede tener las siguientes posiciones respecto a una circunferencia. Puede ser exterior, que no tiene ningún punto en común, como podemos ver, son exteriores, no hay ningún punto en común. Puede ser tangente, que tienen un punto en común, como vemos, tienen un punto en común. Puede ser secante, que tiene dos puntos en común, como podemos ver, tienen dos puntos en común. Ahora vamos a ver las posiciones de dos circunferencias en el plano. Dos circunferencias pueden tener las siguientes posiciones entre sí. Pueden ser exteriores, que no tienen ningún punto en común, como podemos ver, no hay ningún punto entre las dos en común. Pueden ser interiores, que tampoco tienen ningún punto en común, sino son dos circunferencias que están una dentro de la otra y no tienen ningún punto en común. Pueden ser tangentes exteriores, es decir, que tienen un punto en común, vemos que tienen un punto en común. También pueden ser tangentes interiores, que tienen un punto en común, pero que vemos que la circunferencia está dentro de otra circunferencia y tienen un punto en común. Y también pueden ser secantes, que tienen dos puntos en común. Vemos un punto aquí y el otro punto aquí, que son los dos puntos que tienen en común.
Para resumir estos contenidos de forma rápida, podríamos decir que una recta puede tener las siguientes posiciones respecto de una circunferencia. Exterior no tiene ningún punto en común. Tangente tienen un punto en común. Secante tienen 2 puntos en común. Dos circunferencias pueden tener las siguientes posiciones entre sí. Exteriores e interiores no tienen ningún punto en común. Como vemos, exteriores e interiores no tienen ningún punto en común. Después tenemos las tangentes exteriores y las tangentes interiores que tienen un punto en común. Tienen un punto en común. Y por último tendríamos las secantes que tienen 2 puntos en común. Como por ejemplo en esta imagen, este y este punto. Pues nada, chicos, esto es todo. Habéis visto que es súper mega fácil. Un saludo y un abrazo a todos. Hola matemaníacos y matemaníacas, ya estoy de vuelta, como les había prometido. Pues aquí estoy, a que les había traído muchas sorpresas. Carlos dice que hay cosas que no ha entendido. Bueno, Carlos, tranquilo, de verdad, tranquilo, porque lo importante es repasar. Si hay algo que no hemos entendido, no pasa nada. Cuando volvamos al cole, se lo preguntamos a nuestros maestros y maestras y nos van a explicar estupendamente. Estoy seguro que sí. ¿Preparados y preparadas para las actividades que les traigo hoy? Díganme que sí. Antes de empezar con las actividades, quiero contarles una historia. Les quiero contar la historia de una de las mujeres matemáticas más importantes. Su nombre es Hipatia. Fue nada más y nada menos que una de las primeras mujeres consideradas matemáticas de la historia. Y además, no solo eso, también se cree que fue una de las mujeres consideradas científicas de la historia. Vivió en el siglo IV después de Cristo, en Alejandría. ¿Sabrías decirme cómo se dice el número 4 en número romano? Estoy viendo que Lidia levanta la mano. Lidia me dice que sí. A ver, Lidia, dime, ¿cómo se diría? Exacto. Genial, Lidia. Es cierto. Sería un palito y una V. Pues bien, Hipatia, entre otras cosas, descubrió el densímetro. ¿Qué es el densímetro? El densímetro nos permite calcular la densidad de los líquidos sin necesidad de saber su masa y su volumen. Como saben, las matemáticas han tratado de ir dando respuesta a los problemas que surgían en las distintas civilizaciones. Y por eso Hipatia estudiaba la astronomía, porque era importante conocer los ciclos de la Tierra, por ejemplo para la agricultura. Sí, los agricultores tienen en cuenta las épocas del año para organizar los cultivos. Gracias a los avances científicos las cosas han mejorado muchísimo. Tenemos que darles las gracias, entre otros, a Hipatia. Pues bien, vamos a practicar matemáticas con algo cercano, porque ahora preguntándome yo, digo, ¿y en aquella época también tenían mascotas? Porque a mí me encantan las mascotas, yo tengo un perrito que estoy enamorado. Y así, pensando en las mascotas y en Hipatia, digo, vamos a plantearles un reto porque no quiero que se me duerman. El reto que les quiero proponer es el siguiente: gatito más gatito es igual a 36. La siguiente que dice: gatito más huella, ¿cuánto es? Es igual a 44. La siguiente dice, huella menos 3 ovillos es igual a 6. Y la última es la incógnita, que nos dice que gatito más huella por 2 ovillos es igual a ¿qué? ¿A qué es igual? Pues venga, vamos allá, vamos a resolverlo ya. En primer lugar, en estos acertijos tenemos que ir por arriba. Vamos a resolverlo de la primera línea. La primera línea que tiene 3 gatitos. Gatito más gatito es igual a ¿qué? A 36, ¿no? A 36. Entonces, ¿cuánto me vale cada gatito? Pues cada gatito me tiene que valer 12. 12 más 12 es igual a 36. Perfecto, ya sabemos cuánto valen los gatitos. La siguiente, tenemos que gatito más huella es igual a 44. Pues si el gatito vale 12... ¿cuánto valen las huellas? Las huellas tienen que valer 16. 16 más 12, ¿cuánto es? 44. Perfecto. Bueno, aquí es donde viene un poquillo el truco. ¿Por qué? ¿Por qué hay truco? Porque la siguiente huella, si vemos, no tiene todos los dedos. La siguiente huella tiene, en vez de 4 dedos, tiene 3. Eso, ahí veo que Claudia se había fijado. Muy bien. Entonces, si la huella vale 16, pero tiene 4, dividimos entre 4, 16 entre 4, ¿cuánto es? 16 entre 4 es 4. 4 por 3, 12. ¿Por qué? Porque cada dedo vale 4. Y así es, tenemos que la huella esa, la de la tercera fila, ¿cuánto vale? La de la tercera fila vale 12. Muy bien. 12 menos los 3 ovillos, ¿cuánto me da? 12 menos los 3 ovillos son 6.
6. Por tanto, los 3 ovillos me valen 6. 6 entre 3 es igual a 2. ¿Qué es lo que me vale cada ovillo? Ya tengo el valor del gatito. El gatito vale 12. La huella vale 16 y el ovillo vale 2, ¿no? Así que, por último, como tengo el valor del gatito, el valor de la huella y el valor de los ovillos, tan solo tengo que resolver esa operación, teniendo en cuenta que la multiplicación se hace primero. Entonces, como la multiplicación es primero, 16 por 4, ¿cuánto es? 16 por 4 es 64. Le sumo 12, que es lo que vale el gatito, y ya tengo la solución. Ya tengo el reto hecho. Ahora vamos a continuar, que tengo otra actividad. Bien, ahora vamos a hacer una operación combinada, como lo están viendo, la operación combinada, pero que con las figuras que teníamos antes. Importante, hay que realizar primero lo que está dentro de los paréntesis y después realizamos la otra operación. Por eso, en este caso, como el ovillo vale 2, la huella vale 16 y el gatito vale 12, decimos 2 por 16, todo entre paréntesis, menos ¿qué? Menos, abrimos paréntesis, 12 más 2. Cerramos paréntesis. Y eso sería igual a 32 menos 14, que es igual a 18. Así que perfecto. Ya tendríamos nuestra operación hecha. Venga, rápido que les traigo otra actividad. Esta es una curiosidad matemática. Tienen que ir corriendo a buscar el DNI, vuestro o el de algún familiar. El DNI tiene un número, y tiene un número y tiene una letra. ¿Se habían preguntado de dónde proviene esa letra? Pues vamos a hacerlo porque es una simple división. Tienen que dividir el número de vuestro DNI, ¿sí? Los 8 dígitos, entre 23. Y les va a dar un resultado y el resto. Pues el resto, ese resto, está asociado a ¿qué? A una letra. Sí, los números del 0 al 22 están asociados a letras. Y eso es lo que nos va a dar. Veremos el siguiente ejemplo. Haciendo la división del 43, 327, 901 entre 23, ¿qué nos da? Pues nos da como solución 1, 883, 821. Pero el resto, ¿cuál es? El resto es 18. Con ese resto es lo que tenemos que ir a la tabla. Tenemos que ir a la tabla y vemos cómo el 18 está asociado ¿a qué? A la H. Por eso la letra del 43, 327, 901 es la H. ¿Han visto? Si tiene la letra C es porque al dividir vuestro número, el resto da 20. Por eso el 20 está asociado